Buen día a toda la prensa. Bueno, la mayoría, amigos, casi todos, vamos a decir, casi no todos. Bienvenido, gracias por venir, gracias por estar, porque bueno, es la primera vez que hacemos con Nadia, por lo menos, desde que somos electos, una conferencia de prensa, como para decir, bueno, a ver, ponernos a disposición de ustedes y por ahí que tengan alguna pregunta o plantearles cosas que nosotros vemos de la situación actual en la cual no solo pasa el hospital, pasa la municipalidad en sí en general con la situación financiera, que desde nuestro punto de vista el hospital es una de las cosas que pasa porque, a ver, la situación financiera le va a pegar. Se hizo visible ahora por el tema de obstetricia y el tema de los partos, pero no tenemos los adicionales en ojos en alerta tampoco. Se está rebajando el sueldo a la planta permanente del hospital, que en realidad ayer también veíamos con tristeza como el doctor Malamud decía que viene sola enfermera de planta, todos los demás son contratistas, son monotributos, y la verdad que la gente del hospital quisiera manifestar, quisiera salir y no puede porque tiene esa precariedad laboral que también es preocupante, ¿no? Y bueno, Pancho, el intendente dio argumentos por esto. ¿Ustedes tienen otras lecturas? La lectura mayor acá arranca en el presupuesto. Si vos tenés 14.000 millones de presupuesto y 9.000 millones son de coparticipación de afuera, cuando el presidente dijo que no iba a mandar dinero, que no iba a haber obra pública y un montón de cosas, si vos no le creíste, es el primero de los problemas. Cuando del resto del dinero, de los 5.000 millones, yo otro día le mostraba a Ariel 800 millones nomás lo que se recauda de tasa de propiedad y encima recaudas el 40% y tenés de todos los problemas. O sea, no vas a poder pagar absolutamente nada. Vos no podés afrontar el pago de los anestesistas, pero le debe 2 meses a los médicos, le baja 30% los contratos y las cargas horarias, o sea que vamos a tener menos horarios los médicos. No tenemos ojo en alerta cuando tenemos el 16% de canon extra para ojos en alerta. Pero lo que pasa es que no hay como una liquidez. Entonces, cuando vos no tenés liquidez, lo del hospital, lo de los ojos en alerta es el primero de los problemas. El otro día especulábamos la deuda de EPEC, fuimos una vez a un programa, 200 millones, 300 millones, bueno, ya está, son como 500 millones ya dicho por el intendente. Y todo preocupa porque se debe de ver por todos lados, y digo, se debe de ver porque no sé, habría que hacer hasta como una auditoría para ver realmente dónde estamos parados, ¿no? Del dinero que entra y del dinero que sale. Por ahí. El resultado del balance, ¿ya lo tienen con respecto al año anterior? Y el balance, Nicolás, se venció el plazo de presentación el 28 de febrero. O sea, está totalmente fuera de término, como todos los años de toda la gestión de Diemíngel. Entonces, si nosotros hemos hablado con la contadora general, dice que los balances están mes a mes. Bueno, andamos atrás de elaborar un proyecto de ordenanza para que el balance, si está, el mensual, lo suban a la página. Porque, a ver, tratemos de buscar que se clarifiquen los números. Si la contadora general dice que los tiene, pero ¿por qué todavía recién ahora Garay estaría haciendo el informe de control para presentar el balance allá como siempre, por junio, julio? Entonces, nos encontramos ante una situación económica global, porque por ahí se concentró en el hospital. Pero se concentró en el hospital, pero hay un montón de otros factores. Los empleos absorbieron ahora un 3% de aumento y escalado, pero no era lo que ellos pretendían. Pero es muy técnico, pero usted me dice 91 millones de pesos de superávit con respecto a la ejecución anterior. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende que estuviésemos debiendo 300 millones de acuerdo a lo que dijo el intendente en el último trimestre del año pasado? La verdad que hay que ser muy audaz para presentar un balance así y más audaz para levantar la mano y votárselo. O sea, normalmente el balance cuando va en junio, julio, duerme en el Consejo Deliberante y se aprueba porque quedó presentado y nadie levantó la manito, porque nadie se hace cargo de levantar la manito. Esto voy a aprovechar que está Miguel apelando a su memoria y a la historia, porque vos me estás hablando de la precarización laboral en todos los lugares, y en el hospital recién planteabas de que solo una enfermera es de planta permanente, el resto es contratado y en los distintos sistemas de contrato, monotributista o becado. Hay médicos becados. Claro, por eso, pregunto Miguel, porque vos fuiste secretario de gobierno, creo, del último gobierno De Marcos. justicialista, después vino el periodo Ardú y Diemíngel.
¿Cómo estaba la situación cuando ustedes se fueron? Si es que te acordás, si había una situación similar en cuanto a contratados, todas estas cuestiones, o había más planta permanente del hospital. No, se había reducido muchísimo la planta permanente. Creo, si no me equivoco, cuando al final de la gestión de Marcos, me parece que la planta permanente eran 100 empleados, 102, si no me equivoco. ¿Total del municipio? Del municipio, más los contratados, que eran muy pocos, y teníamos un tope de 100 becados y subsidiados en aquel momento. Después, y con una ordenanza que lo regía. Después esa ordenanza fue sufriendo modificaciones, se fue ampliando, y después vino el tema en los últimos años de los monotributistas, los contratistas y demás, que fue agrandando, y hoy hay por lo que se cuenta, por lo que se comenta, hay como 630 y pico de empleados, entre planta permanente, contratados, becados y subsidiados. 500 me dijo el intendente. Los números dicen otra cosa. 220 es la ordenanza de becados, es el tope. Y ahí anda, oscila, 208, 206. 218. Lo que pasa también que con el contratado, cuando se le van venciendo los contratos, le están bajando los números. Te lo digo porque digamos, el perjudicado no lo dice porque es lo que le queda, es lo que tiene, y lamentablemente es como que se resigna a seguir contratado y le están bajando el número. Y entonces hasta lo bajando el número, bajando el sueldo. Claro. Entonces es como que hay una precariedad laboral muy grande. El tema de las becas, cuando fue la ordenanza del proyecto de beca, nosotros lo planteamos, hasta te pueden suspender, te pueden cortar la beca 15 días antes sin avisarte. O sea, es terrible que 15 días antes te digan no tenés más beca y te va. Y es más, No tenés más trabajo. uno de los artículos dice que no crea una relación laboral para evitar lo que lamentablemente pasa, porque después tenemos un montón de juicios de personas que han sido becadas y hacen los juicios. Perdón, les pregunto a los dos, a Miguel y a Pancho, ustedes tienen mucha experiencia en esto y vienen de haber levantado las banderas de la justicia social, y entonces, por lo que decía Ariel, esto de los monotributistas, esto de los becados y de la precarización laboral no es nueva, lo vienen llevando adelante gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos de alianzas, y pregunto si hay alternativas. Si ustedes fueran gobierno hoy, ¿tendrían alternativas para que la gente no tuviera las condiciones que están, o cerrarían la puerta para que no militen en calidad de becados o de subsidiados? Es que el panorama global de la ciudad, tendríamos que generar fuentes de trabajo fidedignas y buenas, Horacio. A ver, no podemos estar dependiendo de que la mayor fábrica o el mayor concentrador de empleo sea el Estado. O sea, puede llegar a ser hasta un paliativo, que vos arranques en una determinada situación, pero después tenés que generar la fuente donde dice, che, hay trabajo, se genera trabajo. Nosotros lamentamos el manejo de la planta de adoquines. O sea, la planta de adoquines, se lo vengo diciendo en cuanto a oportunidad, debería haber una persona encargada de la planta de adoquines, pero que salga a vender. Acá en La Falda se hace 1 cuadra, 2 cuadras, en las otras ciudades no. En Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco no. La provincia inauguró todo el acceso a Colonia Carolla y Jesús María, pero camionadas de adoquines. Alguien fue a ofrecerles los adoquines a Córdoba. O sea, si le esperamos que vengan acá, y no. Y después inclusive nos costó conseguir el costo del adoquín como para decir si 11.000 pesos realmente el precio que lo estábamos vendiendo era una ganancia o no, o estábamos muy jugados. Conseguimos así, entre borrador de integral y medianoche, dados por el contador Luso, ¿no? El costo de los adoquines. Entonces, sí, bueno, la planta de adoquines debería generarnos un montón de ingresos que no lo está haciendo. La idea original, que fue allá de Sumampa, que la vio Miguel en uno de sus viajes, tenía toda la ciudad adoquinada, pero la gente no pagó los adoquines. Fueron las ganancias de vender a otros pueblos. Entonces, y está parado. Hicimos una ordenanza de veredas para arreglar la vereda con los adoquines. No adoquinamos una vereda. Pancho, estamos hablando por ahí a un plazo, a un tiempo hacia adelante. Pero indudablemente la crisis está hoy. Sí. Si ustedes tuvieron que aplicar herramientas hoy, o si ven acciones para hacer hoy, ¿cuáles serían? A ver, el tema fundamental del hospital. A ver, el tema del hospital, yo emplanillaría a toda la gente que viene de otras localidades, o sea, te atiendo, ningún problema, pero nombre, apellido, documento de dirección, fírmame. Y todos los meses yo presento el reclamo en el Ministerio de Salud de la provincia y dice, che, acá me deben esto.
O sea, Mochal llevó el Fofinde al pueblo del lado porque le atendí 200 personas, o le atendí 300 personas, o le atendí 10 partos. Porque, a ver, una forma tenemos que generar el ingreso al hospital. Pero esa respuesta a lo que vos vas a presentar es política. Obras sociales, ¿Qué a va a ver, responder Pancho favorablemente si no es un socio político? Por lo pero, menos un afín. pero por lo menos, a ver, de última, Por lo menos se gestionó eso, porque también en pueblos aledaños el Fofinde es más porcentualmente, viendo la cantidad de ciudadanos que hay de un pueblo a otro, le están dando más a los aledaños. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Y eso por qué no? Bueno, ¿cómo se entiende eso? ¿A dónde vas a ir son a montos reclamar? fijos. Claro, son montos fijos, claro, son montos fijos, pero si vos terminás teniendo gente de Valle, gente de Huerta, y yo reclamaría primero a este municipio vecino, che, estoy atendiendo esto, porque es doloroso lo que escuchamos anoche en el consejo de que no internan a chicos de Valle Hermoso en pediatría, o sea, es gravísimo. A ver, Miguel quería contestar. Me parece que todas las cuestiones son estrictamente políticas y vos cuando vas a buscar soluciones o vas a gestionar soluciones, primero tenés que dar muestras de que vos has adecuado tus cuentas o achicado en el gasto del Estado para poder ir a decir, che, no me está alcanzando. Primero que no es la única localidad que está en situación de crisis, la coparticipación le bajó a todos los municipios, no solamente al de La Falda. Porque parece ser que el gran problema fuese que la provincia le bajó la coparticipación a La Falda, es más, por dichos de la viceintendenta en una de las notas que vi, leí y tuve la oportunidad de escuchar anoche, le echa la culpa al gobierno de la provincia. Y digo, a ver, claro que se pueden tomar medidas, y ya las hemos vivido, todos ustedes han sido parte de esto porque la hemos vivido juntos. A ver, en la época de Luis Sime vino una emergencia municipal donde se achicaron las horas de trabajo, se achicaron los sueldos para no dejar a nadie sin trabajo. Pero también es cierto que se achicaron los gabinetes. Hoy tenemos un gabinete político que es amplio. Y a veces uno se pregunta en estas situaciones de crisis, ¿para qué tan amplio? ¿Para qué tantos secretarios? ¿Para qué tantos directores? ¿Para qué tantos encargados de áreas? Cuando en definitiva, por ahí, achicando todas esas cuestiones, vamos a dar una muestra contundente de que en realidad estamos dando una muestra económica de que no nos está alcanzando. Del municipio respecto al económico, digo, se han tocado varios temas ojo en alerta. Sí. Y puntualmente en el tema del hospital, que es lo que hoy está, digamos, adelante de todo lo que ha salido a la luz pública, ¿cuál es la propuesta de ustedes como bloque o qué debería hacer el Ejecutivo para avanzar en una solución? Bueno, primero, a ver, desde el año pasado se sabía de que la coparticipación iba a ser menor. Se hizo un presupuesto, no sé si se tomó o no se tomó el ítem a consideración. En enero ya sabían, enero, febrero y marzo, el Fofinde vino menos, ya sabían que venía menos porque en enero le dio como un 10% o un 20% menos, después vino un 10% menos. Y nosotros le preguntamos a los contadores cuando fueron al consejo si preguntaron cuál fue el motivo de esa baja. Y su respuesta fue, no, nos avisan un día antes, una semana antes. Entonces, ¿cómo podés contra eso? Si vos en tu casa o en tu sueldo ves que un mes te viene menos, segundo te viene menos, no vas a preguntar, no vas a acomodarte, no vas a hacer una reestructuración, no vas a controlar desde la parte, a ver, esto viene también, lo que es el hospital viene de la parte administrativa misma también del hospital. O sea, si vos ves como administradora que no te está entrando dinero, que los gastos aumentan, porque obviamente tenés menos ingresos, pero las cosas aumentaban. Tenés mayor verano, tenés mayor gente, ya sea por el turismo o misma de los pueblos aledaños que vienen a atenderse, y tu gasto es mayor, a ver, cualquiera sabe, 2 más 2 son 4. ¿Cree que si hay una falta de previsión respecto al manejo de Previsión, administración, provisión, a ver, con esto del hospital hay mucha gente que se ha llegado y seguramente ustedes han escuchado de que dicen, bueno, yo tengo obra social, sé que tengo obra social, no consigo en forma privada quien me atienda, voy al hospital, pero yo quiero poner mi obra social. No se las han aceptado, no se las han pedido. A través del sistema de
Sí, el CODEM, en realidad, ni siquiera la persona te puede decir, che, yo tengo obra social, te presento mi carnet porque quiero darle una mano al hospital, porque además yo pago la obra social. No se fijan. Vos con el número de documento ingresás y ya sabés qué obra social tiene la persona. Registrá una planilla, averiguá si tenés convenio. Si no tenés convenio, realizalo. El tema de la facturación, por ahí a nosotros nos dijeron, PAMI está encajonado. ¿Hiciste algo para moverlo? ¿Golpeaste alguna puerta para moverlo? Y no es hace medio año, un año. Esto viene de hace rato. APROS lo mismo. APROS tiene las consultas, le pagan las consultas. La cirugía todavía no, también. ¿Cuál es el motivo? Encajonado. Bueno, con las reuniones que han tenido ahora, ¿han hablado de esto? ¿Le han dado, ya que APRO es provincial, le han dado una mano para poder abrir y poder facturar las cirugías? ¿Se están presentando las condiciones en tiempo y forma? Porque eso es otra cosa que también demora. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo en esta situación, desde ese punto de vista como institución? Gestionar. Ahora que me acuerdo. A ver, estaban hablando, porque también le presentamos nosotros con el tema del cobro, justamente ya que están encajonados y no le dan lugar. Ellos hablaban que han intentado tercerizar y que estaban hablando con una empresa de Buenos Aires, pero no habían llegado a nada en acuerdo. Que se les iba a pagar supuestamente un monto X y de lo facturado real cobrado se iba a llevar un porcentaje esta empresa. Hace más de 3 meses están en tratativa. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. Por otro lado, hay una fundación que se lo hace gratis, que hace más de 2 meses que están tratando de comunicarse para darle una mano al municipio y no tienen respuesta. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué? Nadie, ¿cuál es la fundación? ¿Podrías agregar algún dato más? ¿Qué fundación es? La verdad que no. La verdad que no. Falta información. ¿Cuánto se recaudó de la temporada del Siete Cascadas? Que entendemos que es una plata importante, pero no sabemos cuánta es. Y hay otro gran tema, que Pancho lo dejó entrever recién. Esto de las cuentas específicas roza gravemente la malversación de fondos. ¿Qué cuenta específica? Y bomberos, por ejemplo, el sistema de salud no sabemos cuánto ingresa. Esto que hablamos ahora de que los pueblos vecinos, a los pueblos vecinos le cobramos a los vecinos que vienen a atenderse al hospital. Es más, hay un proyecto de ordenanza que tiene audiencia pública para el día del lunes donde quieren subirle a 30.000 pesos la consulta de los que no son ciudadanos de la falda. Esto, la gente no tiene la plata, no la tiene. Entonces, para no herir al hospital y no dejar de atender al hospital, me parece que simplemente hay que buscar readecuar los recursos, ver de dónde los reasignamos a la partida del hospital. El intendente me decía en una pregunta sobre esto del FOFIN, de la retribución del gobierno provincial por la gente que se atiende, que el 50% que le pagan al hospital es por gente atendida en el hospital. Pero hay un 50% que tiene que ver con la accidentología que se da desde Charbonnier hasta La Falda, y que todo eso que ingresa, que le lleva el 50% del presupuesto, no lo paga la provincia. No se lo paga. El que hicieron reclamo y no se lo paga. Pero tenés que gestionarle ante la compañía de seguro. Históricamente, todos los autos que se pasan de largo en el Monte Carlo y le pegan una columna, que vengan y me refuten de que no es cierto. Jamás hemos reclamado a una compañía de seguro, poneme la luminaria como estaba. Bueno, pero y te atendí la persona en el hospital y me debes tanto. Más allá ¿Sabés qué? Tráeme todos los accidentados al hospital. Más allá de esto, que puede ser un aleatorio de la cuenta principal del hospital y del manejo del hospital, ¿qué decimos? El hospital tiene que facturar. Ayer lo escuché en una nota al intendente diciendo que está muy mal el servicio privado de salud en La Falda. Y es probable que tenga razón. Entonces, a ver, yo, vecino, que tengo obra social, ¿a dónde recurro si no tengo dónde atender? Me voy al hospital. El hospital me tiene que facturar. Le tiene que facturar a mi obra social, tiene que cobrarle. O sea, no es solamente hacerle la factura, sino encargarse de cobrarle a la obra social. No sabemos cuánto ingresa
de lo que se factura a las obras sociales. Facturar se factura, porque hay empleados que hacen la facturación mensual. Lo que tampoco se dice es cuánto gastamos en traslado, porque el municipio paga los traslados de la gente que va al hospital y no la atendemos en el hospital, que la derivamos al FUNE porque, a ver, capaz que nos resulta más fácil, capaz que... Y esto sin desmerecer absolutamente a nadie. Por eso vuelvo al principio de la cosa. Me parece que la cuestión más grave es de la redistribución de los fondos. Acá me parece que hay algo que está mal. Es decir, miren, en alguna época la recaudación hoy no está superando, si los números no fallan, creo que no está por encima del 40%. Y si le aumentamos a la gente va a pagar menos, Y esto está demostrado en la historia, en los números históricos de los ingresos al municipio. Miren, yo recuerdo al final de la gestión del 99 al 2003, se recaudaba el 25% de lo emitido. 25, 26, no más de eso. Al final de la gestión del 2011 se recaudaba casi el 76% de lo emitido. Pero para esto hubo que hacer muchas cosas. Moratoria. Hoy un vecino que debe 2, 3, 4 años de impuestos y tiene un recargo impresionante de procuración. Y la mora temprana, esto que parecía un buen ejercicio, y es más caro que el honorario que cobra el procurador. Es más caro. Entonces hay algo que no está funcionando, hay algo que está desarticulado en la función del Estado. Porque, a ver, si no tengo algo a pedir, no, mentira, es decir, a ver, ¿cómo gestionamos los recursos, con los recursos propios de lo que el vecino nos debe, a ver, cómo le facilitamos para que nos pague? Porque aparte hay que entender que estamos en una situación complicada de la economía del país.